El canon 1057, el canon fundamental en el sistema matrimonial de la Iglesia, establece en el primer párrafo que el consentimiento, que es el elemento central, insustituible, indispensable para la formación del matrimonio, debe expresarse de manera legítima y por parte de personas jurídicamente hábiles, dice el primer párrafo. De los tres elementos, consentimiento, forma legítima y ausencia de impedimentos, de los tres, el fundamental es el consentimiento. De la forma se puede dispensar, de los impedimentos en gran parte se puede dispensar, del consentimiento, en cambio, nunca se puede dispensar. Debe expresarse en forma legítima y además debe contener la verdadera voluntad de los esposos de entregarse y aceptarse mutuamente, que es lo que establece el segundo párrafo. No basta la celebración de la boda, no basta poner el acto externo, el signo nupcial. Es un signo nupcial que debe corresponderse con una voluntad real, interior, de los esposos de entregarse mutuamente. Hay un acto común, un acto dual del esposo y de la esposa, en el momento de las nupcias, en el momento en el que, como vimos antes, intercambian los anillos en la presencia de un testigo cualificado que da fe de la voluntad de los esposos de ser eso, de ser esposos. Hay un acto común precedido de dos voluntariedades individuales. Lo que constituye el matrimonio es el acto común, es que los esposos deciden constituir el matrimonio, deciden obligarse en justicia a algo que durante semanas, meses, años se han prometido como algo de futuro. Te amo y te amaré siempre. Llega un momento en el que te amo y te amaré siempre se traduce en quiero obligarme a amarte. Es ese momento, el del consentimiento, en el que las voluntariedades que han precedido, que sostienen, que han preparado, que explican la voluntad de ser esposo, adquieren una nueva virtualidad, la virtualidad del consentimiento que solo los esposos pueden dar, con el que los esposos llevan a cabo un poder verdaderamente soberano sobre ellos mismos, crean derecho. Un acto común, consentimiento o pacto, precedido de dos voluntariedades individuales. Estas voluntariedades individuales son fundamentales. Decía antes que el matrimonio no lo crea el hecho de que van ante el sacerdote, sino que van ante el sacerdote porque quieren entregarse como esposos, porque cada uno de ellos ha madurado y expresa esta voluntad de entregar la propia masculinidad, la propia feminilidad, la propia conyugalidad al otro. El Código de Derecho Canónico se ocupa de la forma, del modo como se lleva a cabo esta expresión de la voluntad de ser esposo, el modo como se realiza el pacto, como se pone el pacto nupcial. Se ocupa de la forma principalmente en el canon 1108, del que no nos vamos a ocupar nosotros ahora, ¿no? En el que dice quién es ese testigo cualificado, el párroco, el ordinario, un delegado. Y podría parecer que ese es el canon fundamental para referirse a la forma del matrimonio. Sin embargo, el canon 1104 hace referencia a una dimensión de la forma mucho más radical, ¿no? El matrimonio es un negocio formal no porque se realiza ante un párroco, un testigo cualificado. Este es el segundo nivel de la formalidad del matrimonio. Hay un primer nivel de la formalidad del matrimonio que es mucho más esencial, mucho más radical, y que consiste en lo que establece el canon 1104, en el segundo párrafo, en el que se dice que el consentimiento debe manifestarse de alguna forma, con palabras o signos equivalentes. Forma parte de la esencia del consentimiento que quienes eran novios hasta unas horas antes y ahora son esposos, cónyuges, dan a conocer la voluntad de ser esposos, la dan a conocer de una manera muy diferente a como la han dado a conocer durante semanas o meses o años. La dan a conocer con la voluntad de transformar su propia identidad, y es necesario que lo hagan, dice el canon 1104 en el segundo párrafo, con palabras o signos equivalentes. Dicho de otra manera, el consentimiento no es un acto puramente espiritual, no es un acto con el que los esposos
manifiestan una voluntad que queda dentro de ellos, ¿no? Tiene que vehicularse, si se admite la expresión, necesita de un vehículo, necesita un instrumento para que lo que era una voluntariedad puramente individual, interior, de cada uno de los esposos, tenga esta virtualidad jurídica. No es un acto espiritual, necesita también de la exteriorización a través de palabras o signos equivalentes, a través de la voz, del cuerpo, a través de los signos equivalentes, en el caso de que no se tenga disponibilidad de la palabra, siempre a través del cuerpo, ¿no? No es un acto puramente espiritual, el del consentimiento, necesita también del cuerpo para exteriorizarse, como tampoco la consumación, la cópula conyugal es un acto puramente físico, carnal, corporal, porque al realizar la cópula conyugal los esposos dicen que quieren ser esposos, ¿no? No utilizan su cuerpo, no realizan un ejercicio físico, un acto físico carnal, sino que están diciendo, están expresando. Tanto el consentimiento tiene una dimensión espiritual y corporal, como también la consumación, la cópula conyugal, tiene una expresión corporal, ciertamente, porque consiste en el acto conyugal, pero también espiritual, porque es toda la persona, tiene que realizarse con la voluntad de expresar el deseo de ser esposos. El consentimiento es un acto dual, lo realizan los dos cónyuges, es distinto de la voluntariedad de cada uno de ser esposo. La voluntariedad de cada uno de ser esposo justifica, da razón del acto del consentimiento, pero es previa, es precedente. Lo que constituye el matrimonio es esta expresión, un acto dual, que es capaz de unificar, integrar, manifestar y reconocer la voluntariedad de los esposos. Los esposos sabían, cada uno sabe que el otro quiere ser su esposa, su esposo, por eso durante meses, años han preparado el matrimonio. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es reconocerlo como conyugal, como manifestación del consentimiento. Y es necesario que esta voluntad de expresar el deseo de ser esposo se realice en un acto común que unifica las dos voluntariedades de los esposos, que las integra en el acto del consentimiento, que sirve para manifestar hacia afuera, en primer lugar hacia el otro, y también hacia la comunidad, el deseo de ser esposos, y de reconozco al otro su voluntad de ser esposo, de ser esposa, y la comunidad puede reconocer también, ¿no? Cada esposo reconoce la voluntad esponsal del otro, e igualmente la comunidad, la Iglesia, la sociedad civil, reconoce y protege esa voluntad. Hay una intrínseca dimensión de justicia en el consentimiento. Lo decíamos antes, en el momento de dar el consentimiento, los esposos deciden obligarse en justicia a algo que antes era gratuito. Te quiero y te querré siempre, me obligo a quererte, ¿eh? Es un querer a título de deuda, es un querer con una carga intrínsecamente jurídica y además social, ¿no? Nunca el matrimonio es un asunto puramente privado, no es algo que interesa solamente a los dos esposos, ¿no? Siempre dentro de la celebración del matrimonio hay un entramado de relaciones. En el momento de la celebración de modo solamente embrionario, se desarrollarán con el paso del tiempo, de filiación, de fraternidad, de parentesco más amplio, se desarrollarán más o menos en función de distintos factores, pero están ya presentes, ¿no? Nunca es un asunto puramente privado, no es algo que interese solamente a los esposos, ¿no? Tiene una dimensión de justicia, porque yo me obligo a amar, porque me doy con título de deuda, y social. Y por eso el consentimiento, por lo menos en la percepción que hoy tiene la doctrina y la sensibilidad jurídica de nuestro tiempo, no se puede admitir una celebración puramente privada. Cierto, en el pasado, hasta el Concilio de Trento, existían los llamados matrimonios clandestinos, con las celebraciones privadas, ¿no? Contexto diferente, presupuestos distintos, con gran dificultad el legislador introdujo una forma que fuera exigible para la validez del matrimonio. Hoy, decía,
la percepción y la sensibilidad jurídica entiende que no puede haber una celebración puramente privada, precisamente por estas dimensiones de justicia, sociales, eclesiales, en el caso del sacramento del matrimonio, que requieren que la celebración sea pública. Y ahí radica la dimensión formal más esencial, inseparable, inherente a la celebración del consentimiento, que hace que el consentimiento tenga siempre una dimensión formal, tiene que ser celebrado con una cierta forma, con palabras o signos equivalentes, ¿no? La Iglesia, la comunidad, la Iglesia en nuestro caso, puede establecer qué instrumento es capaz de satisfacer ese principio formal y puede establecerlo como condición para la validez. Puede establecer qué instrumento es capaz de satisfacer ese principio formal. Lo que no puede faltar es una expresión del consentimiento, no puede faltar una dimensión formal, un acto que sea capaz de, como decíamos antes, unificar, integrar, manifestar, reconocer el consentimiento. ¿Cuál sea el instrumento? Depende del momento histórico, de los instrumentos de que se dispone, de una decisión de prudencia del legislador. Hoy el legislador exige para la validez la celebración ante el párroco, el ordinario, un delegado, como se establece el canon 1108 y siguientes. Pero es una cuestión secundaria. Lo fundamental es que el matrimonio se celebre con una cierta forma. Cuál sea la forma es secundario, no es prescindible, no es irrelevante, es instrumental, depende como decía, de los instrumentos, de la voluntad, de la percepción, de las exigencias de prudencia legislativa de cada momento histórico. Y puede el legislador establecer esa forma para la validez. Para que nazca el matrimonio se requieren 3 elementos, ¿no? El consentimiento, la voluntad de los esposos, que esta voluntad se corresponda con un contenido verdaderamente matrimonial, que yo digo que quiero entregarme como esposo y lo que quiero tiene que ser entregarme como esposo, no casarme por 3 meses, no casarme con 5 personas a la vez, tiene que tener un contenido matrimonial. Y además tiene que poder ser reconocido por la comunidad. Y en esta dimensión, ¿no?, en esta necesidad de que el consentimiento sea reconocido por la comunidad, interviene la posibilidad que tiene la autoridad, la Iglesia en nuestro caso, de establecer un instrumento, un medio para recibir la forma y establecerlo además como condición para la validez. Muchas gracias.